Bien, recordemos que durante esta semana se entregaron los resultados de la prueba de selección universitaria, también dando inicio a lo que es el proceso de admisión. Vamos a estar comentando lo que ha sido el balance también de un complejo proceso de la PSU. Para eso ya estamos junto a Lorena Varas, directora del Departamento de Registro Educacional del DEMRE. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por invitarme. Bienvenida. A ver, se entregan los resultados, comienza el proceso de admisión. Primero que todo, un proceso bien difícil, bien complejo, 3 veces donde se tuvo que dar la prueba de selección universitaria, no se pudo dar la prueba de historia. Ya ahora, el día de hoy, ¿cómo evalúan lo que ha sido esta situación tan compleja? Fue durísimo, es realmente una cosa increíble haber podido hacer en ese lapso, porque fue muy breve el tiempo de preparación de la segunda y de la tercera aplicación. Fue realmente increíble, o sea, fue extraordinario, extraordinariamente complejo. Pero nosotros teníamos muchos temores que los resultados mostraran varios problemas. El primero era el nivel de asistencia. Era razonable pensar que si bien todos los que nos rinden la PSU todos los años no participan todos en la postulación y que siempre hay un porcentaje de inasistencia, pensamos que este año iba a ser mucha más alta la inasistencia. ¿Fue así? Fue más alta, pero no tanto como temimos. ¿Cuánto esperaban de inasistencia? Hasta 30%. ¿Cuánto llegó a ser? 18%. Bastante más bajo de un 30% de inasistencia, que es altísimo para es altísimo, un instrumento de esto. Sí, es altísimo, considerando cualquier cosa, igual es alto. Ese era el primer problema y de hecho es el único en que apareció algo de los problemas previstos. Nosotros prevemos también condiciones mayores de estrés afectan principalmente a las mujeres. Dijimos va a aumentar la brecha de género. No ocurrió. Es la misma de todos los años. Que no nos gusta la brecha, pero va un tema de fondo del sistema educacional. Sí, y es cultural. Es muy difícil remontarla. De hecho, en la prueba se controlan todas las variables, se hacen estudios con poblaciones de interés para ver si hay algún tipo de sesgo y no entra ningún ítem que tenga alguna alerta de sesgo, no entra en la prueba oficial. Entonces, no aumentó la brecha de género. La segunda era socioeconómica, porque claramente donde se concentran los problemas no son en los barrios más acomodados. En los barrios acomodados, en la primera aplicación se pudo cubrir completamente. Entonces dijimos, vamos a tener una brecha socioeconómica, que la verdad es que se mirando la dependencia de los colegios, no ocurrió. Es la misma de siempre, lo que es alta, lo que es dolorosa, es una pero es la misma de siempre. Pero no hay un elemento exógeno como fue la situación de rendir la prueba hasta 3 veces. Después, las personas en situación de discapacidad que recibieron ajustes este año, que se inscribieron y recibieron ajustes para compensar su situación de discapacidad, pensamos, en estas condiciones es muy difícil que puedan rendir, y era un número importante. Casi duplicó las del año anterior. El año anterior eran 700 y tantas, este año eran como 1.300 personas en situación de discapacidad que recibieron ajustes. Y no alcanzaba el doble, pero cerca del doble. Y decíamos, estas personas claramente van a tener dificultades mayores, porque si usted tiene un problema de movilidad, ¿cómo cruza 2 cercos policiales, barricadas, manifestaciones? El cambio del local de rendición de la prueba de selección universitaria, por ejemplo. Todo eso. Y sin embargo, si miramos, por ejemplo, la cantidad de habilitados para postular, más que duplica la del año pasado. O sea, fue más eficiente desde el punto de vista que pueden postular. Habilitados para postular tienen que cumplir ciertas condiciones, tener rendidas las 2 pruebas obligatorias y al menos una de las electivas, y el promedio de las 2 pruebas obligatorias tiene que ser mayor o igual que 450 puntos. Siempre es un dolor que se hacen esfuerzos muy grandes para que todos puedan rendir y luego, si no alcanzan esos puntajes, no pueden participar en la selección, no pueden postular. O sea, pueden hacer postulaciones, pero son no válidas, inválidas. Y entonces cuando vimos el porcentaje, cuando vimos el ausentismo en ese sector y tratamos de compensarlo, fuimos hasta los domicilios, porque si alguien va 2 veces a rendir una prueba y no logra rendirla, está en una situación de discapacidad, hay que tratar de hacer otra cosa. Fuimos a domicilio y fue extremadamente rendidor, porque la cantidad de habilitados es más que el doble de lo del año pasado. Entonces el porcentaje de habilitados creció.
Y por último, dijimos, está bien, a lo mejor no se expresan indicadores socioeconómicos, pero los problemas se concentraron en ciertas comunas. O sea, hay 5 regiones del país donde por la primera rendición estaban, no se necesitaba más, ningún local había tenido dificultades severas. Aún así, nosotros habilitamos para la segunda aplicación y para la tercera aplicación, no solo a los que estaban en locales que habían sido suspendidos, sino que también a los que habían tenido dificultades, ¿verdad? Bueno, el caso es que dijimos, las comunas donde se concentraron los problemas, o sea, donde el 80% o más, habían varias, que era el 100% de los locales, fueron suspendidos a la primera aplicación. Ahí tiene que notarse algo. Y fuimos a mirar esas comunas y comparamos con el año anterior. Unos subían, otros bajaban. ¿Y esta variación será normal? Porque nunca habíamos mirado por comunas la variación. Es normal. De hecho, presentamos la conferencia de prensa y además no había un patrón. No había de que todas bajaran, por ejemplo. No, subían, bajaban en promedio. ¿Y eso se daba en años anteriores, Lorena? Nunca lo habíamos mirado, nunca lo habíamos mirado. Y ahora lo fuimos a mirar por comuna porque nos preocupaban. Claro. Y entonces lo que hicimos fue, mire, comunas muy chicas son muy variables. O sea, en Juan Fernández la rinden 12 estudiantes. Basta que haya un año uno muy talentoso, brillante, etcétera, para que haya una gran variación, porque uno se nota en 12. Sí, claro. Entonces, dijimos, comunas grandes, o sea, grandes desde el punto de vista de los inscritos, más de 20.000 inscritos. Y ahí miramos las afectadas y las que tenían 0 afectación. Y no se distinguen, no se distinguen. La variación es la misma. Entonces, realmente todos los fantasmas, todos los temores que teníamos, de todos los temores, solo uno resultó siendo una verdad que era y muy menor comparado con lo que esperábamos. Claro, relevante igualmente una ausencia de 18%, duele. Se pensaba que iba a llegar a 30%, sí. Y el resto de las variables que se mantienen más bien similares a años anteriores. Normales, sí. Claro. En ese punto, Lorena, claro, haciendo el análisis y el balance de lo que podría haber sido el efecto de esta funa a la prueba de selección universitaria. Ahora, ¿se puede hacer también una conclusión o un análisis de los resultados? Por ejemplo, ayer conversábamos con un experto en educación el tema de los puntajes nacionales. Nos decía, en realidad el tema de los puntajes nacionales es el primer titular y el dato, pero lo relevante es cuando uno empieza a desglosar. Sí. ¿Ustedes han podido hacer ese análisis y de alguna manera ir viendo si también hay variaciones significativas, por ejemplo, en puntajes de algunas pruebas, que eso va variando también año a año, hay que decirlo? Mire, claro, pero los puntajes no varían justamente porque las cohortes, como si hablamos de 260.000 personas, que son como las que rinden, esa cantidad de personas es tan grande que uno de año en año no ve la diferencia, se ven iguales. Y por si fuera poco, porque las pruebas no son iguales año a año, ni tenemos cómo equipararlas. Las pruebas, los puntajes de un año y otro, incluso los puntajes brutos, que son número de preguntas correctas por prueba, no son comparables y se ven diferencias de a un mismo puntaje, vemos 4 años para atrás y tocan distintos números de preguntas correctas. O sea, las pruebas no son comparables año a año desde el punto de vista que representen exactamente el mismo desempeño. Sí representa en cohortes que no cambian mucho que están en el mismo percentil, más o menos, de la distribución de su cohorte. Entonces, lo que hacemos para entregar puntajes que sean los mismos todos los años, normalizamos esos puntajes, transformamos los puntajes brutos, que van de 0 a 75, a un puntaje que parte en 150, que termina en 850, que tiene forma de campana, que la media se ubica en 500 y que la desviación estándar es 110. Entonces, no pueden haber variaciones interanuales, se ven iguales. Bien, Lorena Varas, se nos acaba el tiempo, pero muchísimas gracias para entender un poco lo que ha sido el contexto, relevante también ver cuáles son los efectos o no. También hay toda una conversación, evidentemente, sobre el tema de la PSU. Nuevamente, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Que esté muy bien, hasta luego. Hasta luego.